A finales del siglo XX ocurrió algo fascinante en la teología cristiana occidental. La forma de entender la batalla espiritual dio un giro de 180 grados. Hoy vamos a sumergirnos en un análisis súper detallado publicado este mismo 2025 por el investigador Juan Sebastián Hernández Valencia. Su estudio explica con un rigor académico impecable cómo el neopentecostalismo reescribió la idea del mal y trasladó el mayor conflicto humano directamente a nuestra mente. Vamos a desgranar todas estas claves porque, la verdad, es un cambio de paradigma espectacular. Para entender todo este fenómeno, seguiremos un camino muy claro. Veremos los orígenes del estudio, cómo la mente se convierte en el campo de batalla, el papel de los demonios, las tres dimensiones teológicas que se vieron transformadas y, por último, repasaremos las fuentes académicas. Arrancamos con el primer punto, el contexto del estudio de Hernández Valencia. Todo empieza a tomar forma en la década de los 80. Es justo en esta época cuando el neopentecostalismo marca distancia con el pentecostalismo clásico y redefine por completo la guerra espiritual. Históricamente, el cristianismo veía este conflicto como un asunto de la voluntad humana. Sin embargo, de repente, se transformó en una batalla exclusiva por la mente. Según el artículo, debates teológicos gigantescos como ¿de dónde proviene el mal?, terminaron reducidos a algo puramente cognitivo. O sea, casi como un simple subproducto de nuestros pensamientos. El escenario de batalla ya no era el corazón humano, sino el cerebro. Pasamos al segundo punto. Vamos a ver exactamente cómo se dio este cambio hacia la mente como objetivo. Aquí encontramos la comparativa central de toda la investigación. Por un lado, tenemos la doctrina neopentecostal de los años 80, que plantea una lucha estrictamente mental, y por el otro, la perspectiva histórica, tanto de la antigüedad como de la Reforma protestante. Esta visión clásica siempre sostuvo que el verdadero campo de batalla está en el centro de nuestros deseos y nuestra voluntad, es decir, en el corazón. Entender este contraste es absolutamente clave para pillar la magnitud del cambio antropológico que documenta el autor. Y para respaldar esto, el texto recurre a la tradición mística. Cito textualmente: en consonancia con la concepción mística de Evagrio, la demonología medieval formuló la batalla espiritual en el plano metafísico, no cognitivo. Queda clarísimo que para los primeros místicos la dimensión de la voluntad lo era absolutamente todo. En ningún momento se les habría ocurrido rebajar este conflicto a un simple cruce de pensamientos. Dando un salto en el tiempo, vemos que Martín Lutero mantenía exactamente la misma línea. Él afirmaba: este pasaje define el campo de batalla como un lugar fronterizo entre la razón y el corazón. Como podemos observar, el reformador alemán jamás le otorgó a la mente ese protagonismo total de escenario asediado por entes externos. Y este consenso histórico se remata con Juan Calvino, que decía: el asentimiento que damos a Dios radica en el corazón más que en el cerebro, más en el afecto que en el entendimiento. Lo verdaderamente alucinante de este análisis es ver cómo durante casi 2000 años hubo una visión del ser humano unánime, que de repente se transformó de manera radical hace apenas unas décadas. Llegamos al tercer bloque, los demonios y las jerarquías del mal. El mundo espiritual se vuelve mucho más complejo. El estudio introduce aquí un concepto griego brillante, cardiognostes. Literalmente significa el que conoce los corazones. Y resulta que en toda la tradición bíblica y ortodoxa, esta es una capacidad exclusiva de Dios. Nadie más la tiene. Solo el Creador puede acceder a los pensamientos más profundos y a las intenciones ocultas de las personas. Este detalle es crítico a la hora de analizar las doctrinas modernas sobre nuestra vulnerabilidad mental, porque resulta que el autor detecta una imprecisión hermenéutica tremenda en este punto. Mientras que la ortodoxia es muy clara reservando el conocimiento interior solo para Dios, la literatura neopentecostal juega muchísimo con la ambigüedad. Sus textos a menudo sugieren de forma un tanto vaga que los demonios pueden acceder a la mente o leer nuestros pensamientos, lo cual choca frontalmente con la doctrina histórica del cardiognostes que acabamos de ver. Y además de este supuesto acceso a la mente, el neopentecostalismo crea una jerarquía del mal súper compleja y burocrática. Clasifican a los demonios en principalos, potestades y gobernadores de las tinieblas. El estudio aporta una perspectiva fascinante sobre esto. Plantea que esta estructura jerárquica es, en el fondo, una proyección de las dinámicas de las corporaciones modernas y del capitalismo sobre los textos antiguos. Es como si hubieran calcado el sistema socioeconómico actual en el mundo espiritual. Pasamos al cuarto punto. Vamos a ver las tres dimensiones teológicas que se vieron trastocadas por esta doctrina. Básicamente, Hernández Valencia concluye que todo este giro provocó un terremoto en tres esferas muy concretas: la moral, la hermenéutica y la escatológica. Vamos a desgranarlas brevemente.
Empezando por la dimensión moral, vemos que se impone una moralización súper estricta del día a día. A través del decisionismo se crea una presión abrumadora por tener que tomar la decisión correcta constantemente, viviendo en un estado de alerta continuo. Además, a diferencia de la tradición clásica que usaba alegorías poéticas para enseñar ética, esta corriente prefiere imágenes de guerra súper literales y directas, apoyadas a menudo en testimonios puramente anecdóticos. En cuanto a la dimensión hermenéutica, el cambio tiene tela. La Reforma protestante promovía una interpretación racional y comunitaria de los textos. Sin embargo, el neopentecostalismo abraza lo que el autor denomina una hermenéutica estética. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que la experiencia emocional, íntima y subjetiva de la persona se convierte en la única lente válida para interpretar la realidad. Básicamente, la emoción le gana la partida al análisis racional y objetivo. Por último, tenemos la dimensión escatológica. El gran motor que mueve toda esta teología es el dispensacionalismo premilenarista, es decir, la idea de vivir esperando que el fin del mundo llegue en cualquier momento. Lo curioso aquí es cómo esto desplaza el eje central del protestantismo histórico. La fe de toda la vida es sustituida por una esperanza apocalíptica urgente. Y claro, es precisamente esta urgencia la que alimenta esa sensación constante de vivir bajo un asedio espiritual. Viendo todo este panorama, surge una pregunta que da bastante que pensar. Si la experiencia puramente subjetiva y emocional sigue desplazando a la exégesis rigurosa y racional, ¿cómo va a moldear esto el futuro de las instituciones religiosas modernas? Es un debate ineludible para cualquiera que quiera entender hacia dónde navega el pensamiento religioso en nuestro siglo. Y llegamos al quinto y último punto, la bibliografía y el perfil académico detrás de toda esta revisión. Para sostener sus conclusiones, el autor analizó los grandes bestsellers de esta corriente publicados en los años 80 y 90. Hablamos de autores súper influyentes como Neil Anderson, Rebecca Brown, Ed Murphy o los Hammond. Todos ellos conforman la base que consolidó en el imaginario colectivo esta idea de la mente como un campo de batalla. Y para establecer ese rigor histórico del que hemos hablado, el análisis se apoya firmemente en los padres del desierto como Evagrio Póntico, en los gigantes absolutos de la Reforma como Lutero y Calvino y en exégetas más contemporáneos de la talla de Rudolf Bultmann. Todo este inmenso trabajo analítico es obra de Juan Sebastián Hernández Valencia, doctor en teología y profesor en la Universidad Católica Luis Amigo. Su artículo de 2025 en la revista Argumenta Bíblica Teológica sistematiza de forma impecable uno de los fenómenos religiosos más influyentes de nuestra época reciente. Y tras repasar todos estos hallazgos, nos queda una reflexión final absolutamente fascinante. Si la forma de entender algo tan fundamental como la propia mente humana logró reescribir siglos enteros de sólida historia teológica en apenas un par de décadas, ¿qué otras doctrinas que dábamos por intocables podrían estar transformándose ahora mismo delante de nuestras narices, moldeadas por la cultura moderna? Sin duda una idea para quedarse reflexionando.